Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a Il Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, bienvenidos a un episodio más de Il Nido Padres, dándoles la bienvenida a este nuevo año y esperando que sea uno de los mejores. Tenemos un tema muy importante hoy y es la diferencia entre los derechos y las obligaciones. Cuando los derechos y las obligaciones se confunden, pues empezamos a crear en nuestros niños una inseguridad o tal vez una tiranía si no lo hacemos adecuadamente. Así que hablemos de esta diferencia entre derechos y obligaciones. Claro está que los derechos, como todos bien sabemos, son irrenunciables, ineludibles y son casi que una obligación que vamos a dar de corazón a nuestros niños. Dentro de los derechos fundamentales están, pues, amar a nuestros niños, aceptarlos tal y como son, escucharlos, ser protegidos físicamente, enseñarles y tener la responsabilidad de cuidar su bienestar y su integridad. Obviamente, tener cubiertas todas sus necesidades básicas, como sería la alimentación, el aseo, el colegio, actividades extracurriculares que puedan desarrollar en ellos también su capacidad física. Eso como necesidades básicas que ellos necesitan y que hacen parte de todos los derechos que como padres debemos tener con nuestros niños. Pero ¿hasta dónde podemos hablar de obligaciones? ¿Y por qué los papás le tienen tanto miedo a esa palabra? ¿Es posible que mi hijo, siendo tan pequeño, pueda tener obligaciones con nosotros, obligaciones en el hogar? Claro que sí, y precisamente vamos a hablar de esa diferencia y por qué deben tener obligaciones. Las obligaciones son las responsabilidades, simplemente responsabilidades progresivas que se van otorgando a los niños debido a la edad y debido a su desarrollo. Los niños van cumpliendo años y obviamente debido a ese crecimiento que van teniendo, pues van a tener responsabilidades mayor o menor dentro de las actividades y tareas del hogar. No hay que tenerle miedo a las obligaciones ni tampoco llamarlas como algo negativo, simplemente pensar que son compromisos que nuestros niños asumen también en el hogar y el hacer parte de la familia también les obliga de cierta manera a intervenir en las rutinas diarias que serían sus obligaciones desde la edad corta o más grande, que si están en casa todavía viviendo y pueden colaborar con muchas de las responsabilidades que los padres necesitan que los apoyen. Entonces, ¿a qué nos referiríamos con obligaciones o con esas responsabilidades? Pues obviamente desde los más pequeños sería cuidar sus pertenencias, por lo menos cuando se vayan al colegio, saber que van a regresar con su maleta, con su lonchera, con su termo, y aunque todo lo estamos marcando y preferimos que la maestra sea quien nos ayude y nos apoye, al preguntarle, se le quedó el libro, se dejó hoy la tarea, no sé si por ahí está el suéter del colegio, que tantas veces las mamás sufrimos y nos preocupamos porque las pertenencias no llegan a casa, pues entiendan, mamás, y abran los ojos porque es parte de esas obligaciones y responsabilidades que nuestros hijos deben ir desarrollando de acuerdo a su madurez. Lo mínimo es que tengan conciencia de sus pertenencias, así estén marcadas o no lo estén, y que tengan el compromiso de que esas pertenencias las cuiden y regresen a casa. Tratar con respeto a los demás, que es algo que también pedimos, por lo menos en casa, que los niños traten con respeto a los mayores, a los abuelos y a quienes consideran los padres, que son personas que hacen parte del núcleo familiar, y que sean tratados con respeto por parte de los niños. No porque es un niño, él no saluda porque no sabe, él no te contesta porque no te conoce. No, claro que sí. Una de las responsabilidades que tenemos con estos niños es enseñarlos a ser educados, a respetar, a saludar y a tener un buen trato con cada persona que hace parte del núcleo familiar. De igual manera en el colegio, saludar en las mañanas, despedirse en las tardes, decir gracias, pedir por favor a los adultos. Es la responsabilidad que tienen estos niños cuando en casa se les ha llevado y se les ha guiado de buena manera. Y eso también es una responsabilidad del padre, hacer que nuestros niños cumplan con esas obligaciones básicas, tanto en el hogar como en el colegio. Otra sería asumir responsabilidades escolares. Es importante que la mamá
pues esté vigilando si el niño hizo o no la tarea, si el niño cumplió con el examen o con la tarea que tenía que llevar al otro día o con una actividad a la que tenía que asistir que era importante no solamente para él, sino tal vez para su grupo de trabajo o para los amiguitos con los que estaba compitiendo en alguna carrera o en alguna actividad extracurricular a la que debía atender. Es responsabilidad de los padres y vincular a tu hijo en esas actividades y también que tu hijo responda positivamente y con su presencia como mínimo si tiene una obligación que hacer. Así que esa sería parte de las responsabilidades en todas las edades que tu hijo debe cumplir. Obviamente cumplir con los acuerdos familiares. Y los acuerdos familiares son estas pequeñas normas, disciplinas, rutinas que hemos planeado. Por decir algo, el horario en la que vamos a comer, el horario en que se bañan. Es importante también rutinas de dormir, a qué horas te vas a la cama, en qué momento debes leer el libro, en qué momento te sientas a hacer una tarea. Entonces es cumplir con esos horarios o rutinas que se han marcado desde un principio. Es importante saber, papá, la diferencia entonces entre obligaciones y derechos. Derechos ya les expliqué que son incondicionales. Los derechos deben nacer obviamente desde el vínculo que estamos creando los papás con nuestros hijos y con esa responsabilidad que tenemos de adultos con nuestros niños. Estas obligaciones pues van a ser progresivas, no son obligatorias en el sentido de forzar a un niño a hacer actividades o rutinas que no van acorde a su edad o que no puede cumplir, pero sí van a ir progresivas de acuerdo a sus capacidades. Aquí lo más importante en las obligaciones es darle el chance, la oportunidad a esos niños de demostrar que poco a poco van a ir mejorando en esas obligaciones que les estamos poniendo. Por decir, lleva el plato de la mesa a la cocina. Te va a dar miedo, obviamente el adulto siempre, él no va a ser capaz, él lo va a quebrar, él va a regar todo, él se le va a regar el jugo, obviamente muchas condiciones que ponemos y muchos condicionales que ponemos en los comportamientos de nuestros hijos, pero trata de darle el chance. Si tú crees que el plato va pesado, es de porcelana, se puede caer, es más grande que el niño, no te arriesgues en una actividad donde tú sabes que el niño no va a tener éxito. Pero tal vez si el plato es plástico, no lleva tanta comida, es liviano para tu hijo, cabe en sus manitas, pues aventúrate a darle el plato y que lo lleve a la cocina. Y si se le cae, si se equivoca, si se tropieza, ahí estás tú para decirle, ok, lo intentaste y te lo agradezco. Mañana tratamos de hacerlo mejor. No uses una mano, sino que usa dos. No lleves el jugo y el plato, lleva solamente el plato. No importa si haces 2 viajes, pero lo importante es que tengamos éxito en esta nueva actividad que estamos proponiendo. Una actividad en la que cuando tú seas exitoso y lo logres, estarás aportándole a este hogar. ¿Por qué aportándole? No como una obligación de que tú tienes que hacer algo para que esto funcione en el hogar, sino te agradezco por ese aporte que me estás dando a mí y al hogar, y es ayudar a mamá y ayudarnos a todos a recoger los platos. Cuando tú exaltas en tu hijo esas cosas buenas que haces, pues vas a recibir estos resultados y estas respuestas positivas de tu hijo, que lo que hacen es trabajar en su autocontrol y en su seguridad y en esa autoestima que necesitamos hoy tanto en nuestros niños que se sienten pues tan solos, ¿no? Otra de las obligaciones que tendríamos sería que se van ajustando a la edad y que son progresivas de acuerdo, vayan madurando y desarrollando habilidades. En cuanto a los derechos, podemos decir que no dependen de su comportamiento. Es decir, un derecho no debe estar ligado al comportamiento de mi hijo o regido de si mi hijo hace bien o no las cosas. Es decir, si tú me ayudas a mí y lo haces bien, yo te voy a amar. No, a mi hijo lo voy a amar siempre, sí o sí. Otra cosa, vamos a ir al parque, que es parte de los derechos que tienen tus hijos de recreación, de salir, de compartir contigo. Bueno, pues solamente iremos al parque si tú te encargas de limpiar toda la loza. Realmente no deben estar condicionados este tipo de obligaciones con los derechos que tu hijo tiene de diversión, de acompañamiento, de expresiones de amor. Entonces recuerda que la gran diferencia es que no dependen del comportamiento de tu hijo para tenerlos por derecho, como así mismo se llaman. Garantizan seguridad emocional. Estos derechos van a garantizar siempre, de hecho, ya simplemente por el hecho de existir, que tú los amas, que tú los proteges, que vas a estar al tanto de ellos, mientras que las obligaciones lo que van desarrollando es esta autonomía, esta autoestima, yo sí puedo hacer las cosas por mí mismo, una independencia que les da libertad y control de sí mismos.
Si vamos a los derechos, estos derechos no se negocian. Aquí no hay negocio de vamos a ver si yo te amo más o menos de acuerdo a lo que tú hagas. Mientras que en las obligaciones sí podemos negociar. ¿Qué podemos negociar en las obligaciones? Ok, vamos a negociar horarios, el horario en que te acuestas esta noche, el horario de pantalla que vas a tener, si lograste o no determinadas situaciones, si cumpliste con tus obligaciones a la cabalidad, lo hiciste bien, lo hiciste con amor, no como sintiendo que es forzado, que estás cumpliendo con algo porque te toca y no por el contrario para colaborar a la familia y tú quieres premiar a tu hijo, entonces puedes entrar en una negociación en horarios, en permisos, en comidas, en cosas que te gusten. Ahí sí podemos llegar a negociación. También nunca se retiran, los derechos no se acaban, mientras que las obligaciones pueden ir cambiando de acuerdo a las condiciones en las que tus hijos estén trabajando y viviendo en casa. Es decir, tu hijo te ayudaba con determinadas obligaciones, pero ahora resulta que tu hijo está jugando soccer, tu hijo está entrenando, tu hijo está estudiando, tiene que irse más temprano a la cama. Entonces ahí también tú puedes empezar a organizar con tus hijos nuevos horarios y obligaciones que se adapten a esas condiciones nuevas de vida que tienen dentro del hogar. El error frecuente de todos los padres, si no queremos que suceda, y escuchen esto, es si no ayudas en casa, no te voy a querer lo suficiente. Si no ayudas en casa, no te voy a dar el permiso de tal cosa. O sea, tú puedes negociar que ellos tienen derecho a determinados momentos de esparcimiento, pero si no me ayudas en casa, esta vez no vas a ir, tal vez puedas ir la próxima vez, pero no negar salidas o darles responsabilidades a tus hijos que no están acorde con él. Muchas mamás cometen el error de decirle a los niños, tengo que irme y tú tienes que cuidar a tus hermanitos. Tú estás en la obligación de ser el papá de esta casa porque tu papá se fue. Entonces hay cosas que no pueden dañar a nuestros hijos de esa manera, como asumiendo responsabilidades en nuestros hijos a la que no están preparados ni a la que tienen por obligación que cumplir. Entonces ahí sí pudiera haber un daño gigantesco en el desarrollo de nuestros niños y en la creación de sus sentimientos, no solo hacia sus padres, sino hacia sus hermanos, si tienen una obligación de que deben quedarse y perder todos sus privilegios porque deben cumplir con determinadas tareas que no están acorde a su edad y que tampoco le conciernen. Así tenga edad de hacerlo, tú no debes obligar a tu adolescente de 14 o 16 años a ser el responsable del hogar, a cuidar a los niños toda la noche, a dar alimentación, a cocinar. Son cosas que no le conciernen y es ahí donde no podemos equivocarnos y no cometer ese grave error de si tú no me ayudas, tú no vas a lograr de mí tal cosa. ¿Entiendes? Ahí es una línea muy delgada que debemos cuidar. ¿Cómo equilibrar esto en la crianza? Obviamente debemos asignar responsabilidades que empoderen, responsabilidades que hagan que esos niños se sientan independientes, que sientan que se enorgullecen cada vez que están haciendo algo, como puedes arreglar tu cuarto. No tienes que imponerlo, ¿cómo lo va a hacer? No, es que no pongas la cama allí ni corras esto para acá. Si le estás dando esa responsabilidad de arregla tu cuarto y él decidió cambiar del primer cajón donde estaban las medias y la ropa interior al segundo cajón donde seguramente tú tenías los uniformes del colegio, no estalles en ira tratando de controlarlo todo. Estás dándole la oportunidad a tu hijo de tomar una responsabilidad, una obligación, como le llamaríamos, en la que ellos pueden sentirse dueños de lo que están haciendo y estar complacidos y exitosos de que lo están logrando. Así que arreglar su habitación es una de las cosas que les posibilita a ellos sentirse más seguros y les va a gustar hacerlo. Entonces, cuando tú salgas y les digas, bueno, todo el mundo tiene en esta casa obligaciones y ellos ya han tomado esa iniciativa de arreglar el cuarto, pues no discrepes, no vayas a decir esto te quedó mal, esto no funciona así, puedes opinar. Y si lo ponemos de esta manera mejor, para que tal vez el sol entre por este lado y te dé la luz, no sé, puedes hacerlo tú como quieras, pero deja que ellos también interactúen, porque si tú llegas a coartar esa decisión que ellos han tomado, ese diseño que ellos pusieron, no esperes que la respuesta la segunda vez cuando pidas arreglar el cuarto sea igualmente agradable y que sea complacida, sino que por el contrario van a decir, no, porque tú no me dejas hacer las cosas como yo quiero o porque cuando yo las hago tú me regañas. Entonces es importante tener en cuenta cuando esas obligaciones deben enaltecerse y darle a nuestros hijos esa seguridad.
Las normas deben ser claras, obviamente. Las obligaciones de horarios, de vas a ir a tal parte de tal hora a tal hora. Vamos a ir al parque a jugar en la tarde porque solo hasta la tarde puedo ir porque tengo que trabajar. Entonces, ser muy clara en todas esas cosas que tú estás pidiendo. Si lo recogen el plato, no es que el lunes lo recoge, pero el martes, ay, no te preocupes, yo lo hago. Pero el miércoles, ¿por qué no lo recogiste? Entonces, tenemos que ser muy claros con las órdenes que damos a nuestros niños, con las rutinas que estamos implementando, con los horarios que queremos exigirles, de que hoy ves pantalla hasta las 10 porque debes descansar, pero resulta que al otro día te quedaste tú trabajando o conversando con una amiga por teléfono y son las 12 de la noche y tu hijo sigue viendo pantalla y no le dijiste nada. Entonces ahí es donde no debes cometer ese error y ser muy claro con las normas y obligaciones. Con los derechos pues sabemos que ya están establecidos y que no van a cambiar. Así que ahí tú no participas de si quieres o no hacerlo. Pero en las obligaciones sí es importante que haya responsabilidad y que haya un monitoreo de lo que se está haciendo con ese niño día a día y de acuerdo a su edad, pues obviamente también poniendo más o menos obligaciones. Es una frase muy importante y que sería guía del hogar, es que en esta familia tus derechos están garantizados. Es algo que tú le tienes que responder a tu hijo cada vez cuando diga, pero ¿por qué yo tengo que hacer? Porque tú tienes derecho al amor, a la atención, a tu salud, a que yo te cuide, a tu plato de comida. Todo eso está garantizado en casa para ti, lo tenemos para ti. ¿Cómo tú pudieras ayudarnos a nosotros? Cómo me encantaría que tú participaras también de este núcleo familiar y consideraras aportar algo. Y ahí es cuando empiezas tú a plantearle a tus hijos esa cantidad de obligaciones que tú consideras que ellos pueden participar y que también, según la edad, pues pueden hacer. Y es algo que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo adaptar esas obligaciones a la edad? Y es importante saber que, por ejemplo, en este rango de 3 años a 6 años, ¿qué pudiera hacer mi hijo? Y es muy clave saberlo porque las mamás dicen, no creo que pueda hacer nada. ¿Qué puede hacer mi hijo con 3 años? Pues simplemente tú vas a pedir que se laven las manos. Puede ser con supervisión, pero que se laven las manos, que se aseen, que se laven los dientes. Es importante que se bañen, que tengan el principio de ellos ir a buscar su momento de bañarse, de asearse. Puede ser supervisado definitivamente, no te estamos diciendo que los dejes solos en la ducha o que los dejes solos en el baño a puerta cerrada, pero sí es una de sus obligaciones que nazca desde su iniciativa, me voy a bañar, me voy a lavar mis manos, voy a entrar al baño, voy a empezar a limpiarme yo mismo y no solo mamá detrás tratando de coartar todo eso que ese niño puede hacer y dándole la independencia y la libertad que ellos necesitan para el desarrollo. Otra de las cosas que pueden tener niños de 3 a 6 años, intentar vestirse, ponerse medias, escoger la ropa que se van a poner, obviamente. Tú puedes mediar, porque no necesariamente, pues cuando tenga de lunes a viernes que ponerse el uniforme del colegio, no va a pretender que hoy me visto de pijama o me pongo una cosa que no corresponde al atuendo que debo tener. Y ahí es donde mamá obviamente dice, eso sí no es negociable, pero darle la oportunidad de hacerlo, esa sí es responsabilidad tuya y ese es el punto a favor que tú le estás dando a nuestros niños, dándole esa oportunidad de elegir, de tener de escoger entre 2 opciones que le diste y quedarse con esa elección que tuvo para reforzar esa autoestima y esa seguridad en sí mismo. Guardar sus zapatos, quitarse los zapatos, guardar los zapatos juntos, quitar las medias, la ropa sucia, ponerla en la cesta. Son obligaciones que nuestros niños de 3 a 6 años pueden hacer. Avisar cuando necesitan ir al baño o cuando necesitan ayuda de más, cuando una vez ya han ido al baño. Entonces, avisar, usar sus palabras para comunicarse, para decirle a la mamá, necesito ayuda, o me duele el estómago, o me siento mal, porque obviamente nuestra responsabilidad como padres y su derecho es la salud, pero es importante que ese niño también tenga la obligación de avisarle a mamá cuando me estoy sintiendo mal, cuando no he comido nada y he estado aguantando hambre porque en el colegio no comí y me voy a acostar sin comer. Bueno, si la mamá obviamente sabe que la comida de la noche la va a dar porque en el colegio tal vez le ofrecieron su comida del día en el colegio. Pero es importante que ese niño también se comunique y diga, no he comido nada, me duele el estómago. Entonces habla con tu hijo y enséñale a ser libre de contarte lo que le está pasando, lo que le duele, lo que le molesta, lo que le dijeron. Y ahí también se crea ese vínculo que le da a ese niño salud y protección.
comer solos, aunque se manchen, pero darle la oportunidad de que coman solos. Y de nuevo, llevar el plato a la cocina es una gran rutina que puedes trabajar en tus hijos, incentivar en tus hijos y que más adelante lo vas a agradecer, porque son ellos quienes lo van a hacer tranquilos, te van a ayudar en casa. Entonces, esas cosas entre orden y cuidado también son importantes, como que te ayuden a recoger los juguetes entre 3 y 6 años. Pueden recoger juguetes, pueden asear con un trapito, limpiar algo que ellos consideren que sea algo obviamente suave a su altura, que no van a cargar cosas pesadas, pero que puedan recoger, juntar juguetes, llevar su plato al fregadero de nuevo, ayudar y poner y quitar la mesa, guardar libros o materiales, ayudar a alimentar la mascota. También está dentro de las obligaciones que tú puedes considerar entre los 3 y los 6 años como una de las actividades que puedes decirle a tu hijo que ya está en edad de hacerlo y colaborar. Entonces, es muy importante que nombremos también la parte sentimental y lo que les decía hace un momento. Es importante que nos digan, me siento triste, no me siento bien, no quiero ir al colegio porque me está sucediendo tal situación. Comunicarse también es parte de de la obligación de un niño de 3 a 6 años. Puede tener ese contacto verbal con los padres y expresar qué es lo que le está pasando, si le tiene temor a algo. No apagues la luz, no me gusta, me da miedo en las noches, para que la mamá pueda responder a ese tipo de súplicas o clamos que el niño tiene de acuerdo al miedo, inseguridad, no sé, vio algo en tele y no quiere tener, o sea, malos sueños o lo que sea, pero es importante que tu hijo se comunique contigo y eso es una obligación que tú le debes decir. Yo no puedo meterme en tu cabeza y darme cuenta de lo que está pasando, lo que estás pensando. Por favor, es tu obligación que me cuentes qué está pasando. Entonces, es muy importante saber que las rutinas de 3 a 6 años son cosas que se van creando de acuerdo a las capacidades de tu hijo. Si tú ves que ya hay cosas que él está pudiendo superar entre recoger juguetes, limpiar, recoger la ropa sucia y ese tipo de cosas, pues tú debes ir fomentando que cada día haga algo diferente, haga algo mejor, te aporte más al hogar. ¿Qué responsabilidades no debes exigirle a un niño de 3 a 6 años? Obviamente, responsabilidades de adultos, como voy a prender la estufa, voy a poner la leche a hervir y tú me avisas para que no se suba. O sea, ese tipo de situaciones, aunque te pudieran ayudar muchísimo mientras tú estás haciendo otra cosa, no es la responsabilidad de un niño. Estás poniendo a tu hijo en peligro. Puede crear un accidente, puede quemarse, puede derramarse la leche y crear pues un desastre. Entonces, ese tipo de responsabilidades no las asumas como que, oye, a mí me dijeron que ustedes tienen obligaciones, que un niño de 3 a 6 años sí puede hacer cosas, pero debemos pensar hasta dónde y no son esas actividades de adulto la que tú debes designarle a tu hijo de 3 a 6 años. Obviamente, cuidar a hermanos menores. Voy a ir a hacer una vuelta, voy a ir a comprar algo, estoy al teléfono, te quedas tú al tanto del bebé. No. Un niño de 3 a 6 años no está en capacidad de quedarse al tanto de un bebé, de alimentar a su hermanito con el biberón, porque no sabes en qué momento el bebé se puede atrancar, ahogar, meter un objeto en la boca y esa obligación que es solamente tuya como adulto se convertirá en una responsabilidad del niño que más adelante, si ocurre cualquier accidente, pues sería una catástrofe en la que él se va a sentir el único culpable y no está bien. Otra de las cosas sería la obediencia ciega, es decir, tú no debes obligar a ese hijo tuyo dentro de sus obligaciones a que te obedezca sí o sí. Es que tú tienes como obligación obedecer y no puedes opinar y no hay cabida para un no. Y no hay cabida para no tengo tiempo, no quiero, no me siento capaz, eso no me gusta. No, la obligación ciega tampoco es algo que tú debes permitir dentro de las obligaciones de los niños. Hacer cosas es pensar que van a hacer las cosas bien a la primera. Debes darle a tu hijo de 3 a 6 años, obviamente, la oportunidad del error, de equivocarse y enmendar, de que si se regaron las cosas, que seguramente va a pasar. Tú asumirlo con tranquilidad y dejar que limpien, que recojan, que enmienden su error, que al otro día vuelvan a intentarlo, porque solamente de la repetición vamos a lograr el éxito de estas acciones. Y de esa repetición él va a aprender y se va a sentir más seguro.
tampoco podemos obligar a nuestros hijos a tener el control emocional, el control de lo que están sintiendo, de sus emociones, de sus sentimientos, de cómo se levantaron el día de hoy. No puedes tener ese control, así que no hace parte de esas obligaciones. Acompañarlo más de que lo que le exija. Lo importante es acompañarlo. Si tú haces bien ese acompañamiento entre 3 a 6 años en esas tareas pequeñas que consideraremos hoy como obligaciones, pues no te preocupes, más adelante vas a soltarlo y te vas a dar cuenta que es un niño fortalecido en su autoestima, en su empoderamiento de situaciones, y es un gran favor que le has hecho a ese niño que más adelante también te lo va a devolver en el apoyo en el hogar, en el apoyo en el vínculo familiar, en el apoyo al sentir el núcleo de que pertenece. Porque eso también nos da las obligaciones y los derechos. Yo pertenezco a este lugar, por eso colaboro en este lugar, por eso mi tiempo lo hago y lo dedico en este lugar. Y eso es lo que queremos que pase. Así que aquí está una pequeña lista de rutinas que pueden convertirse en obligaciones para nuestros niños. No le tengas miedo a la palabra obligaciones, pero sí recuerda que estos derechos, que obviamente no son negociables y no son ineludibles, son casi que, pudiéramos decirlo así, una obligación, y es darle y proporcionarle a nuestros niños ese amor, ese cuidado, ese cariño. Las necesidades básicas van acompañados, esos derechos, de esas obligaciones que sí se pueden hacer. Y no compiten, no sería derechos versus obligaciones, sino que van ligadas. Tienes derecho y por eso también tienes unas obligaciones que van a ir en proceso de crecer y que te hacen parte del vínculo del hogar y de que formemos parte de una familia que se construye día a día y donde cada uno de las personas que participa de esa familia pues está aportando algo. Así que ahí les dejo una listica de derechos y obligaciones que vamos a tener en esta crianza respetuosa y que nos hará mejores personas todos los días. Gracias por acompañarnos y los veo a la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como Il Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.